Bueno, finalmente el doctor Sergio Blanco cerrará la mesa. Bueno, ¿se escucha? Sí. ¿Qué tal? Buen día a los colegas de la Cuarta Trinchera, como publiqué alguna vez en un artículo, a los que están acá presentes y a los que nos están siguiendo desde sus trincheras. Bueno, siempre a los auditores nos toca el final, pero en realidad es un ratito antes que los legistas y tratamos de estar lo suficientemente lejos de los forenses. AMSO, que no había quedado claro, imagínense si tengo que poner en la presentación Auditoría Médica en Salud Ocupacional, cuando lo terminan de leer, se me acabó el tiempo, ¿sí? Y es parte de esta alianza. Es muy lindo encontrar entre muchos presentes gente que me acompaña, no solamente en distintos niveles de responsabilidad jerárquica en la trinchera, sino que también está presente, y agradezco siempre el acompañamiento, a mi madrina de graduación en el posgrado, la doctora Pantano, y a otros maestros que están acá, y sería medio pesado mencionarlos y sobre todo olvidarme de alguno. Bueno, para meternos en tema y hacérselos sencillo, les voy a contar una historia aburrida, ¿sí? Una historia aburrida que, si le tenemos que poner algún coto temporal en la línea de tiempo, sería en la década de los 60. La auditoría, la calidad, la guerra y la posguerra, qué casualidad, ¿no? Están siempre de algún modo vinculados. En aquel momento, los primeros auditores, ¿sí? Lo nombré y acaba de entrar uno de mis maestros, el doctor Fico Marcó. Los primeros auditores tenían un enfoque que no tenía que ver con la calidad, sino que tenía que ver específicamente con resultados. ¿Y con qué resultados? Los resultados de índices indicadores que tenían que ver específicamente con resultados de un concepto tradicional y clásico de lo que era la epidemiología. O sea que en aquel entonces mirábamos y observábamos y evaluábamos lo que se había hecho, pero teníamos dos problemas. El trabajo era multidisciplinario. Acuérdense que estoy hablando de multi. Y el segundo problema, más allá de lo multidisciplinario, es que en esa década se dejó de tabular datos. Tal es así que en los 80, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en una de las clases vinculadas a estos temas, teníamos que hacer los trabajos prácticos con estadísticas, las últimas que teníamos, tabuladas del año 66. ¿Sí? Era todo un problema. Y aparte, en general, esto se asociaba a sectores aburridos de los hospitales, donde se hacía investigación y docencia. Pero era más interesante lo que pasaba en el hoy, ¿sí?, que andar enojándose con todo lo que no se escribió de lo que se había hecho en periodos de tiempo pasados. Ya para los 70, la auditoría se empieza a orientar, porque así lo exigía las circunstancias, de esto ya habló Ariel y el profesor Torres, con los grandes procesos inflacionarios. Entonces empezamos a cambiar el discurso. En los 60 hablábamos de casos, pero en el sentido de población. En los 70, ¿sí?, empezamos a hablar de pesos. Y al hablar de pesos, nos empezamos a olvidar de hablar de los casos. Para los 80, ya empezamos a hablar de la calidad de la atención médica como un proceso, ¿sí? Se empiezan a ver los primeros trabajos efectivos de Abedis Donabedian, y ya entonces no hablábamos de un management de posguerra, ni hablábamos de principios de gente que tenían a veces apellidos difíciles o apellidos anglófonos, ¿sí?, y que a su vez no conocíamos, y entre las distintas tareas de la multitarea que caracteriza al sector médico, no teníamos mucho tiempo para leer
cosas en otro idioma, por más actuales que sean, y sobre temas que realmente no nos habían despertado interés. En los 80 ese concepto empieza a estructurarse en el pensamiento de algunos médicos, sobre todo los raros y los que éramos acusados de médicos de escritorio, en la medicina del trabajo en aquel entonces, en la salud ocupacional un tiempo después. Vos estás del lado de la patronal, ¿no? Estoy trabajando para un sindicato, ¿de qué patronal me hablas? Por ejemplo, eran discusiones eternas, pero se seguía hablando de pesos y no se hablaba realmente de calidad. Estamos hablando que en la segunda mitad de los 80, ¿sí?, es cuando Avedis Donavedian empieza a hablar de su tríada y es como que va bajando como dulce de leche en una torta, ¿sí? Como tenemos esa costumbre de poner el norte arriba, ese dulce de leche, para que llegara al sur iba a tardar mucho y nos resultaba en los hospitales bastante incómodo, aunque pegajoso. Para los 90, ¿sí?, empieza una verdadera gestión de la calidad e impacto del gasto. Y entonces ya empezamos a asociar gasto con salud y empezamos a hablar menos de pesos y más de casos. Y nos habíamos puesto todas estas décadas a discutir en pasillos de financiadores y de prestadores con contadores y administradores y desconocíamos que había economistas. Es más, los metíamos a todo en una bolsa. Como decir, en el hospital estaban en una bolsa los cirujanos, por el otro lado estaban los clínicos y el resto eran los pediatras y se habían acabado las especialidades. Bueno, era lo mismo, economistas, contadores, administradores, en fin, si usan una calculadora para algo, eran de esa raza. Y nosotros no usábamos ni un papel para hacer cuentas acerca de los datos que no veníamos tabulando desde los 60. Mientras tanto, el tiempo pasaba. Y esta ciencia social, que es la economía, nos empezaba a dar, a los que queríamos escuchar, herramientas y distintos aportes de gestión, y de gestión de calidad en el proceso de atención médica. Finalmente, y ya en el siglo XXI, ¿sí?, todo esto se empieza a integrar más, tenemos más discursos sobre los casos, no desestimamos los pesos, afrontamos la calidad y sabemos que hay distintas formas de auditoría. Las que tienen que ver en la salud, la que más está llegando a nuestros días, de la mano de la reciente ISO 45001, tiene que ver con algunos procesos. Mientras tanto, que ya desde los 60, la auditoría médica del proceso de atención médica se iba desarrollando en paralelo y las dos son útiles. Toda esta experiencia, todas estas herramientas las fuimos incorporando a nuestras diferentes gestiones, estuviésemos en el nivel de responsabilidad que estuviésemos y en el nivel organizacional que estuviésemos. Vale decir, prestadores, financiadores, empleadores y trabajadores. Bien, ¿qué objetivos siempre perseguimos conjuntamente? Auditoría y salud ocupacional. En general, siempre nos habían pedido, y esto es clásico, el disminuir. Me acuerdo que una vez un contador me dice, hay que disminuir el 10% el gasto médico en el ambulatorio. Perfecto, contador. Doctor, me dice, porque ya se recibían de doctores. Está bien, doctor. Mañana empiezo a citar a mis colegas y le corto un dedo. Como tiene 10, van a escribir un 10% menos. Creo que el problema va por otro lado. Nos pedían disminuir el ausentismo y con gestión, con calidad y con toda la experiencia acumulada desde la salud ocupacional y con el aporte de la auditoría médica, disminuimos el ausentismo, disminuimos la no calidad. No estoy hablando del 100% de nuestro mercado, de nuestro negocio o de nuestro territorio, depende de qué enfoque estemos teniendo. Disminuir los conflictos de interés. Eso de que si estás de un lado no estás del otro y aparte tenés que estar enojado con el representante gremial. No, de ninguna manera. Los tres sectores pueden trabajar con la orientación a la disminución de todo esto con y en calidad. Disminuir el gasto inadecuado. Ya después van a ver, tengo una foto que es hermosa del gasto inadecuado.
disminuir el fraude y abuso, lamentablemente todavía hay mucho o muchísimo, y disminuir los accidentes del trabajo y la enfermedad profesional. Por el otro lado, se nos ha pedido, nos hemos involucrado y nos hemos comprometido en incrementar el presentismo. Estamos hablando de un presentismo con calidad. Incrementar la prevención, incrementar la capacitación, los programas 5S, la gestión AOE, como un método, el análisis crítico y el stop o los bloqueos. Antes de que me lo pregunten, les digo, la gestión AOE de los servicios de medicina ocupacional, mirada desde la auditoría, es la gestión asistencial, ¿sí?, que de abajo para arriba es la que por ahí menos tiempo le lleva, ¿sí?, la gestión operativa, sería la O, y la gestión estadística, que es la que mide todos los resultados. Entre las tres, lo que tenemos es o la prevención o la devolución de un presentismo en la mejor calidad del trabajador enfermo, lesionado, ¿sí?, con la afección o con la dolencia que tenga, sea o no vinculada a factores accidentales o enfermedades profesionales. A veces me duele mucho hablar de esto cuando tenemos que decir inculpable al RT, como si las enfermedades que no son producidas por el trabajo, en el trabajo o en oportunidad del trabajo no existieran antes. Entonces le decimos inculpable, ¿sí? No, son las enfermedades y los accidentes que no tienen que ver con el trabajo, ¿sí? Y las que tienen que ver con el trabajo serán las que cubre el RT. Tenemos todo un problema de Babel en todas estas décadas que es terrible. Así que esa es la gestión como método AOE, las tres vocales abiertas, y en ese orden: asistencia, operación, estadística. Y el stop o bloqueo, por ahí lo había visto otro de mis maestros del sistema o de la metodología DuPont en salud y en prevención de riesgo, es si veo algo, como antiguamente le llamábamos el cuasi accidente, y no lo bloqueo, no lo advierto, estoy casi siendo un cómplice de esas 30.000 situaciones que no bloqueé, que están evitando al menos 1 a 3 muertes. Los ejes de logro para las disminuciones pretendidas tienen que ver, para mí, y esto es una convicción, con la continuidad profesional en cada uno de los puestos de trabajo de la gestión AOE. ¿Sí? Esto de que es mejor rotar al médico, mejor rotar al enfermero, sí, es lo mejor para que nada cambie. ¿Sí? Médico, enfermero, agente de salud que no conoce la población en esa especie de comunidad cerrada, seguramente va a ser una muy buena gestión asistencial si quiere, pero los resultados no van a poder ser ni medibles. Conocer la población también y el territorio, desarrollando empatía y una negociación que sea efectiva. Y cuando hablo de negociación estoy hablando de valores, no estoy hablando de pesos, ¿sí? El seguimiento gerenciado del caso, concientizar en qué estamos los auditores, tanto en lo vertical como en lo horizontal. Y tengo acá algunos que me soportan y otros que me han soportado dentro del auditorio y que saben perfectamente bien la intensidad del doctor Blanco. La cara, el tono de voz y hablar hasta por los codos siempre me ayuda para esto. Con tal de no escucharme, terminan obteniendo buenos resultados. Los ejes de motivación para lo que se pretende incrementar tiene que ver, en esto hemos sido en muchos lugares los médicos de salud ocupacional o médicos del trabajo bastante reticentes a la primera recomendación, introyectar himself las normativas de la organización donde desarrollamos nuestra tarea profesional o asistencial. Desarrollar 2 reglas de oro muy importantes que aprendí en su momento en otras organizaciones. Amor de dueño, sentir que ese es mi horario, es mi consultorio y esa población son mis pacientes. Tengo a alguien acá que quiero y respeto mucho en lo profesional, que cuando le dije una vez que podía hablar con mi jefe, que también está acá, ¿sí?, que le podíamos asignar un consultorio que le quedara más cerca de su domicilio para que le rindiera mejor el día, hizo este gesto y fíjense el idioma corporal. No voy a nombrar el consultorio, pero dijo así, ese consultorio es mío. Y dije, ahí cumplí con la regla de oro.
había logrado ese sentido de pertenencia. Esa joven médica, ¿sí?, sentía no que ese espacio físico era de ella, era el espacio físico, la gestión asistencial, la gestión operativa, la gestión estadística, ¿sí?, la población y el territorio. Hasta el día de hoy, y eso fue, creo que a principios del 2018, ¿sí?, a mediados del 2018, ella había empezado a trabajar con nosotros a principios del 2018, lo sigue manteniendo hasta el día de hoy, ¿sí? Con lo cual, el proyecto, la metodología, hoy es mensurable, es medible y es satisfactorio. Reconocer los resultados, los pequeños y los grandes. Ellos también saben que lo hago a diario, pero más hago lo que me enoja, ¿sí? ¿Cuándo? No cuando están desviados en un resultado, sino cuando están desviados en el camino al resultado, porque lo otro que tenemos que introyectar desde lo teórico es el concepto de proceso, no de resultados, porque si no vamos a volver a los 60 dentro de un concepto clásico de administración hospitalaria que no está mal, pero quedó de modé. ¿Sí? Y donde lo importante era el índice y el indicador construido. No, es el proceso en calidad, con una gestión de calidad, para que el resultado no lo llevemos puesto y el año que viene tengamos nuevos desafíos. Y la otra parte, para poder incrementar lo que se pretendía, era saber inferir. Ellos saben, los que trabajan conmigo, que les digo, desconfiar de todo al 100%, del que llama por teléfono, del que entra por esa puerta, del que nos manda un correo, y no se olviden que yo lo llamo por teléfono, yo entro por esa puerta y yo también les mando correos. Porque si el agente de salud no desconfía como un ejercicio metodológico, quiere decir que no es curioso. Si no es curioso, no va a investigar, y si no investiga, lo único que tengo es que comparto la misma cartulina donde dice más o menos las mismas cosas, pero cambia nada más que mi nombre y el que no es curioso. Evidenciar, buscarlo como perro sabueso, y una vez que lo encuentro ponerle el collar, o sea, es acreditar esa evidencia y rápidamente informar. Si se cumple con este proceso, vamos a cumplir con algo que no parecería ser ni ser obsecuente, ni ser alcahuete, ni nada de eso, sino estar en un proceso de mejora continua, permanente, desde que empiezo hasta que vuelvo a empezar al otro día hábil. Muy bien. Homenaje a Bedis Donavedian. Estructura, proceso, resultado. Antes pensábamos nada más que en input y en output, y depende de qué lado me metía, en el medio del proceso era una eterna discusión. Los médicos nos metíamos siempre a hablar del in, ¿sí?, y los administradores nos hablaban del output. De otros profesionales aprendí algo, sé que hay uno acompañando acá en la sala, abogado, ¿sí?, y mis amigos y enemigos abogados me dijeron, la medicina, toda, así que la del trabajo o la salud ocupacional más, no es una ciencia exacta. Ya lo sé. Por eso que cuando 2 más 2 nos da 4, repasamos las cuentas. Somos desconfiados, ¿sí? Pero es una ciencia de procesos y no de resultados. Al principio discutía, el solo hecho de que se presentara como abogado ya para mí era la antesala a una discusión. Y hoy trabajamos juntos. ¿Por qué? Porque se acuerdan que en los 60 la tarea era multidisciplinaria. Ahora, los que quisimos, aprendimos que es interdisciplinaria. No es lo mismo. No son sinónimos. Ante las dudas, el diccionario de la RAE. La famosa tríada de Donavedian. Todo lo que involucra en el proceso, todo lo que involucra los resultados y todo lo que es la estructura. La estructura es todo. Esto es una estructura, es la estructura de las jornadas. La silla forma parte de la estructura y lo que está arriba respira y palpita forma parte de la estructura, como la gente de sonido, como la gente de iluminación, como la cámara que está utilizándose para el streaming, etcétera. Todo esto es la estructura. El resultado se ve al final, ¿sí? Al final de las jornadas, al final de cada exposición, ese sería el resultado. Y el proceso es toda esta charla bastante aburrida que empieza con historia y termina hablando de esto mismo, proceso, estructura y resultados.
Buen recuerdo, mostrado en el Congreso de Salud Ocupacional del 2016, cuando esto lo empezamos a llevar adelante dentro de una organización. 17 consultorios participaron de esto, de plantas productoras distribuidas en todo el país. En el gráfico que ustedes tienen a la izquierda, lo que ven en rojo representa el 2014 en accidentología. Aplicando todo esto y trabajando interdisciplinariamente, pasamos al 2015 en verde. Para el 2016, ese verde yo lo tomé como rojo, ¿sí? Que es el cuadro de la derecha. Y me decían, es imposible. Y yo les decía, bueno, si a los médicos para bajar el gasto una vez les corté un dedo y lo reduje el 10%, ¿cuánto querés bajar los accidentes? Un 10%. Bueno, matemos a 1 de cada 10 operarios del frigorífico. Entonces vamos a tener un 10% menos de probabilidad de que alguien se accidente. Me decían, no, bueno, me dijeron un montón de cosas, inclusive acordarse no del todo bien de todas las mujeres de mi familia. Pero para el 2016 habíamos logrado de vuelta convertirlo rojo en verde. ¿Sí? Desgraciadamente, Edenor me compró el pase. ¿Sí? O sea que no sé cómo siguió la historia. Pero en el 2018 me volvieron a llamar. ¿Sí? Y era una responsabilidad muy grande. Estas son 9 de las 11 marcas que representábamos en ese momento en Argentina y en Brasil. Bien, ¿se acuerdan cuando les dije mala inversión o costos inadecuados? Se habían reunido todos y dijeron un día, hay que poner en esta planta productora un área cardioprotegida. Alguien tenía un amigo que justo vende insumos hospitalarios y dijo, sí, el cardiodesfibrilador, porque aparte te hablan castellano, se le da una capacitación a la gente y bla, bla, bla. ¿Cuánto sale? Tanto. Che, pero muy caro, pero plata hay. Bueno, compralo. Pero por temor a que se lo roben, se lo enrejó. Fíjense qué linda esta foto. Está el cardiodesfibrilador, un DEA, en ese momento de última generación, perfectamente enrejado, donde está el cartel de enfermería, porque ahí ese era el ingreso, era una zona de paso de los operarios, y del lado que está sacada la foto era de seguridad e higiene. ¿Sí? O sea, la foto está sacada literalmente desde el escritorio del licenciado de seguridad e higiene. Pero bueno, estaba. Procesos de mejora continua, transformar verdes, rojos y amarillos en verdes en años sucesivos, ¿sí? Aplicando esta metodología se logró. Otros, curvas de tendencia, empezamos con la roja, ¿sí? Al tercer año lo convertimos en verde, trabajando con médicos, con enfermeros, con algunos representantes gremiales, ¿sí? Enojándome con los médicos del sindicato más de una vez, discutiendo con mi jefe, etcétera, pero ahí están los resultados. Conclusión, como en todo lo que les fui mostrando, lo único que se achicó, colegas de la cuarta trinchera, fueron los dispositivos. Más tecnología para más cosas. No se confundan, lo que se achicó no fue el tiempo es el mismo. Gracias. Nuestro agradecimiento a todos los profesionales que